La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. 2023. Soy íntimo. Hola a todos, iglesia. Únete con nosotros. Vamos a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a decirle: al mundo paz ha venido nuestro Salvador. Al mundo paz nació Jesús. Nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación, y canta la creación. Oh sí, Señor, levantamos nuestra alabanza a ti. Tú has venido y a ti a quien adoramos. Dilo. Al mundo paz, el Salvador, en tierra reina hoy. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Dilo con nosotros: rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gobierna con gracia y verdad, verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor. Oh, sí, rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad en el Señor. A eso Él vino. Jesús vino a la tierra a traer libertad y a darnos salvación. Oh, amor profundo e inmenso amor, de gozo llena el corazón, que el Dios eterno en su bondad tomará forma corporal. Fue por
buscó su propio bien, se hizo siervo siendo rey. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Oh, sí, Señor. Nuestro Redentor ha venido a la tierra. Él por nosotros padeció blasfemias, burlas y dolor, y para darnos vida y luz halló la muerte en una cruz. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Más en su Triunfo el nuestro está, y junto al Padre nuestro hogar, nos da su Espíritu y en él hallamos gozo, paz, poder. Hallamos gozo, paz, poder. Hallamos gozo, paz, poder. Hosana. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, 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 Hosana. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón quiere estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón quiere estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. El humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al
nosotros, que viniste, Señor, a la tierra y diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad a nosotros. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. Rey de Israel, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel, Emanuel. Gracias, Jesús, porque descendiste del cielo aquí a la tierra. Te hiciste hombre y te hiciste siervo. Te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre te ha exaltado. Que tu nombre se doble toda rodilla. Y es aquí, por eso estamos aquí, Señor, rindiendo todo nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Señor, porque estás aquí. Gracias, Señor, porque no solo descendiste para irte, sino que dejaste tu Espíritu. Y ahora podemos adorarte a través del Espíritu y podemos gozar de una relación con el Padre Celestial. Gracias te damos en Cristo Jesús. יוסף, הוא מראה. ¿Qué niño es este que al dormir en brazos de María
alabanza y gloria al Hijo de María. Porque en humilde establo así, el niño es hoy nacido. Por todo injusto pecador, tu amor ha florecido. Él es el Cristo, el Rey. Pastores, ángeles cantan, dan alabanza y gloria al Hijo de María. Hola Iglesia Conquistadores de Medellín, es un privilegio compartir con ustedes el día de hoy el mensaje de la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad, doy gracias a los pastores, al pastor Mario, a la pastora Amanda por la invitación y de verdad me honran al invitarme a compartir la palabra de Dios. Yo considero al pastor Mario un gran predicador y lo admiro mucho. Entonces, de verdad, para mí es una bendición poder hoy traerles el mensaje de la palabra y que juntos podamos aprender lo que Dios tiene que enseñarnos el día de hoy. Entonces, el tema que quiero compartir con ustedes es: en la intimidad desarrollamos adoración. En la intimidad desarrollamos adoración. Y por supuesto que ese tema tiene como base el versículo del énfasis del año que ustedes tienen, y es el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces es un versículo poderosísimo, porque Dios le da a conocer su pacto a los que tienen comunión íntima con Él. Pero para poder tener una comunión íntima con Él, debemos temerle. Es imposible tener una comunión íntima con Dios si no le tememos. Y temerle es, si lo podemos simplificar en una sola palabra, es obedecerle. Es obedecer su nombre, es obedecer lo que Él dice en su palabra. Y si le obedecemos, si tememos su nombre, entonces vamos a tener una comunión íntima con Él y Él nos mostrará, nos dará a conocer su pacto. Ese pacto que son esas promesas que Él ha hecho con nosotros. Y yo quiero hablarles de una promesa que está en Apocalipsis 21:3, que dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Esto está en la Nueva Traducción Viviente. Tremenda, poderosa promesa de Dios, que Él quiere vivir con nosotros por siempre y para siempre, estar con nosotros y hacer de nosotros su hogar. Qué hermoso esa promesa de Dios. Es el deseo de Dios tener intimidad con nosotros, tener una comunión con nosotros. Fue su plan desde el principio, desde antes de la creación. Ese era el deseo de Dios, tener comunión con nosotros, tener intimidad. Por supuesto, esa intimidad, esa comunión, Él la tenía con la primera pareja que Él creó, con Adán y Eva. Él caminaba en el jardín del Edén, que ese era su hogar con esa pareja de hombre y mujer. Y Él les hablaba y caminaba con ellos y ellos estaban con Dios. Hermosa relación íntima que tenían.
Pero desafortunadamente esa intimidad, esa relación se rompió por el pecado, por la desobediencia, porque estos seres humanos, estas personas quisieron vivir a su manera y no a la manera de Dios. Pero Dios sigue con ese plan, con ese anhelo, con ese deseo de tener intimidad con nosotros, de tener comunión con nosotros, y envió a su Hijo unigénito precisamente para poder restaurar, para poder buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 lo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso dijo Jesucristo. No solo vino a salvar a los que estaban perdidos, sino lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era esa comunión, esa intimidad de Dios con los hombres, de los hombres con Dios. Y solo por medio de Jesucristo es posible que se restaure nuevamente eso que se había perdido, esa intimidad. De hecho, dice Romanos 8:30, Dios mismo nos puso en relación correcta con Él por medio de Jesucristo. Solo es por medio de Jesucristo que podemos tener una relación correcta con Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Solo por medio de Jesucristo podemos tener intimidad y una relación correcta con Dios. De hecho, Él es el centro de todo, el centro de esta época, de esta celebración de la Navidad. Si no fuera por Jesús, no estaríamos celebrando Navidad. Él es el centro de la Navidad. No son los regalos, no es la comida. Gracias a Dios por eso que podemos compartir. Pero Jesucristo es el centro de la Navidad. Él es el centro del plan de Dios. Él es el centro de la Biblia. Desde Génesis, Apocalipsis, el centro es Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo nosotros podemos tener una intimidad con Dios, una relación correcta con Dios. Y esto es para todos, para todo aquel que crea en su nombre. Tiene ese derecho de ser llamado hijo de Dios y tener esa relación con Dios. Dios no tiene favoritos, dice Primera de Pedro 1:17. Esto es para todos. Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Y eso ya de una u otra manera tiene mucho que ver con nosotros. Dios se ha mostrado su amor para con nosotros, ha dado a su Hijo vino, hizo todo lo que el Padre quería, cumplió todo lo que el Padre le dijo, precisamente para salvar lo que se había perdido, para restaurar lo que se había perdido, y era esa comunión de Él con nosotros, de nosotros con Él. Entonces Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos, y eso ya tiene que ver con nosotros. La decisión que nosotros tomamos de acercarnos a Dios más y más. El Señor Jesús llamó a sus 12 discípulos. Él no tenía favorito entre los 12, pero sí tenía íntimos. De hecho, hay uno que la Biblia menciona, que es Juan, el discípulo amado. Y no es que Jesús amaba más a Juan que los demás, sino más bien Juan amaba más a Jesús que los demás. Juan se acercaba más a Jesús, estaba más cerca, era intencional, deseaba más estar con su Señor que los demás. Y por supuesto, a los que están más cerca, pues se les abre más el corazón y conocen más del que está a su lado. Entonces, de nosotros depende qué tan cerca estamos de Dios, porque ya Él dio todo, ya Él se acercó a nosotros, ya Él vino, se encarnó en hombre para que nosotros pudiéramos estar cerca de Él. Pero la decisión de estar cerca de Él y de intimar con Él es de nosotros, porque ya Él tomó la suya y Él anhela eso. Desde el principio de la creación, desde antes, ese era su plan, y Él anhela tener comunión con nosotros. Ahora, ¿cómo intimamos con Dios? Bueno, intimamos de espíritu a espíritu. Dios es espíritu, dice la Biblia, es el Padre de los espíritus, y nosotros tenemos un espíritu en nuestro cuerpo, y de nuestro espíritu al espíritu de Dios nos comunicamos. De hecho,
Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y se hace uno con nuestro espíritu. Hay una conexión, hay una comunión del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. De hecho, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio, testifica a nuestro espíritu que nosotros somos sus hijos, que nosotros le pertenecemos. Y esta palabra testificar o dar testimonio en el original tiene que ver con afirmar. El Espíritu de Dios todo el tiempo nos está afirmando que somos hijos de Dios y tenemos ese derecho de tener esa comunión con Él, esa paternidad y todo lo que viene del Padre, todo lo que el Padre da a sus hijos. Entonces nosotros podemos tener esa relación con Dios de espíritu a espíritu, esa intimidad, y el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nosotros podemos hablar al Espíritu de Dios, y eso es lo que conocemos como oración, esa conversación que nosotros tenemos espiritual, de nuestro espíritu al Espíritu de Dios, y nosotros hablamos y podemos pedir y podemos expresar lo que hay en nuestro corazón, y el Espíritu de Dios, Dios mismo, nos habla a nosotros. Ahora, ¿cómo podemos reconocer la voz del Espíritu de Dios? ¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios si Él nos habla a nosotros? Pues podemos reconocerla por medio de su palabra, o sea, la Biblia. Aquí, su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, todo está escrito en ese libro para que conozcamos quién es Dios, para que le conozcamos a Él. Pero saben, la única voz que escuchamos, o la voz que escuchamos, no es únicamente la de Dios. También escuchamos otras voces. Escuchamos muchas veces la voz de nuestro corazón, que dice la Biblia que es engañoso. No hay nada más engañoso y perverso que el corazón del ser humano, dice la Biblia. También podemos escuchar la voz del enemigo, o podemos escuchar otras voces. ¿Y cómo podemos reconocer o saber de todas esas voces cuál es la voz de Dios? Pues necesitamos discernir para poder reconocer la voz de Dios. Y solo por medio de la palabra, por medio de la Biblia, podemos reconocer el tono de la voz de Dios. Por medio de la palabra de Dios, nosotros aprendemos a conocer el tono de la voz de Dios. Cuando mi esposa me llama a mi celular y yo contesto, yo no pregunto quién habla, porque yo reconozco el tono de la voz de mi esposa. Yo sé que es mi esposa. De pronto otra mujer me puede llamar y decirme exactamente lo que mi esposa me dice, pero yo sé que no es mi esposa, porque yo reconozco el tono de la voz de mi esposa. Es lo mismo, en la medida que nosotros leemos la palabra de Dios, nos relacionamos con Él por medio de su palabra, vamos conociendo el tono de la voz de Dios, cómo Dios habla, y podemos reconocer, identificar que es Dios verdaderamente, porque el enemigo dice que es el padre de la mentira. Él es engañador por naturaleza. De hecho, él se disfraza como ángel de luz y él puede hacernos creer que es Dios el que nos está hablando cuando vamos a tomar alguna decisión. ¿Y cómo reconocemos el tono de la voz de Dios? ¿Que es realmente Dios? Pues por medio de su palabra conocemos el tono de Dios. Entonces, cuando estamos en oración, en esa relación, en esa conexión íntima con el Espíritu de Dios, de espíritu a espíritu, y podemos percibir algún pensamiento, algo que viene a nuestro corazón, y podemos pensar que es Dios, tenemos que discernir y descubrir si realmente es Dios, y solamente lo podemos hacer por medio de la palabra. La palabra nos enseña a reconocer el tono de la voz de Dios. Y Dios nos habla por medio de su Espíritu, y su Espíritu no nos va a confirmar o no nos va a hablar algo diferente a lo que ya está escrito, porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de confusión.
El Espíritu de Dios es un espíritu de unidad y de orden. Y el Espíritu de Dios nos habla de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios. Es necesario meditar en ella. Es necesario memorizar la palabra de Dios porque vamos a reconocer el tono de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios ponga algo en nuestro corazón, vamos a saber que es Dios. Pero también cuando otras voces hablen a nuestro corazón, ya sea nuestro propio corazón o el enemigo, otras voces vamos a decir, no, eso no es de Dios. Aunque parezca, pero yo he aprendido a reconocer la voz de Dios, el tono de la voz de Dios. Dios también nos habla, por supuesto, por medio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero de la misma manera muchos pueden decirnos muchas palabras de parte de Dios, pero ¿cómo sabemos que realmente es Dios? Pues conociendo su palabra, conociendo su palabra. Entonces, al intimar con Dios, desarrollamos adoración. Al intimar con Dios, desarrollamos adoración. El intimar con Dios es eso, ¿no? Lo que les acabo de decir, esa conexión, esa relación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Y es esa conversación que tenemos, es escuchar su voz, es comunicarnos con Él, es saber lo que Él quiere para nuestras vidas, lo que Él está diciendo que hagamos por medio de su palabra. Entonces, al intimar con Dios, desarrollamos adoración. ¿Y adoración qué es? Pues si podemos simplificarla en una palabra, para mí adoración es rendición, es rendirnos ante Dios, es rendir nuestra vida a Él, es morir a nosotros para que Él viva en nosotros y a través de nosotros, es morir a esa manera egoísta de vivir para que sea Él el centro y sea Él el dueño de nuestra vida y lo que hagamos, lo hagamos por Él y para Él. Rendición es amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Eso es adoración. Amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Hebreos 1:9 dice que Él ama la justicia y aborrece la maldad. Él ama la justicia y aborrece la maldad. Entonces, si nosotros le adoramos, nosotros vamos a amar lo que Él ama y vamos a aborrecer lo que Él aborrece. Él ama lo recto, Él ama lo puro, Él ama lo santo, pero Él aborrece la maldad. De hecho, en Proverbios 16:19 dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, o sea, la arrogancia, la altivez, el orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, pensamientos maliciosos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra chisme, murmuración para dividir, para generar discordia entre hermanos, Dios aborrece eso. Entonces, si nosotros le adoramos, si somos esos verdaderos adoradores que Él está buscando, entonces nosotros vamos a amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Porque hay una característica de aquellos que han desarrollado adoración, porque intiman con Él, porque tienen una intimidad con Él. Y esa característica es que se parecen a Él. Nos parecemos a Él. Cuando intimamos con Él, nos parecemos a Él al desarrollar esa adoración. ¿Saben que nos parecemos a lo que adoramos? La Biblia dice que nosotros nos parecemos a lo que adoramos. En Salmo 115, versículo 8, dice: semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Otras versiones dicen cualquiera que les adora, ¿sí? Y aquí se está hablando el salmista de aquellas personas que fabrican ídolos y adoran esos ídolos. Pues semejante a ellos son los que lo fabrican, son los que los hacen y quienes les adoran o confían en ellos. De igual manera, si nosotros adoramos a Dios, entonces nos vamos a parecer a Él, porque vamos a estar cerca de Él, íntimamente conectados y relacionándonos con Él. Vamos a estar observándole y por supuesto vamos a imitarle.
porque nosotros imitamos más por observación que por instrucción. Tengo un hijo, se llama Juan David, tiene 7 años, y todo el que lo ve dice, es igualito a ti, se parece a ti, y no solamente en lo físico, sino también en la forma de actuar, en la forma de expresarse, en su personalidad, aún en la forma de caminar. Es muy parecido a mí, porque mi hijo me observa y al observarme, él me imita. En la medida en que estamos más cerca de Dios Padre, vamos a conocerle más, vamos a observar lo que él hace y vamos, por supuesto, a imitarle. En Cartagena, pues la gente es un poco más folclórica y cuando yo caminaba por la calle con él, la gente me decía, ve, igualito a ti, así decían. Otros decían, ve, parece hijo negado, así decían. Delante de mí o delante del que sea lo decían, no tenían problema de decirlo, ¿sí? ¿Será que cuando otros nos conocen, dicen lo mismo? Ve, igualito a su Padre Celestial. Se parece a Dios, refleja a Dios con su manera de vivir, con su manera de actuar, con su manera de pensar, con su manera de hablar. ¿Será que estamos reflejando el corazón del Padre porque le conocemos? ¿O estamos reflejando más nuestro propio corazón? Es importante tener eso en cuenta. ¿Qué es lo que más estamos reflejando? Por supuesto, si intimamos más con Él, si estamos más cerca de Él, pues vamos a aprender más de Él y por supuesto vamos a reflejar más y más del corazón de Dios. Entonces nosotros nos parecemos a quienes adoramos. Si adoramos a Dios, entonces nos vamos a parecer más y más a Él. Y si nos parecemos a Él, entonces vamos a vivir como Él, como Jesús vivió. Juan 2:6 lo dice, primera de Juan 2:6 dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Si decimos que estamos en Dios, que estamos en Él, pues entonces debemos vivir como Él vivió. Si nos parecemos a Él, vamos a vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Pues Jesús vivió en absoluta rendición al Padre, en absoluta obediencia al Padre, en adoración e intimidad con el Padre. Algo que identificaba mucho al Señor Jesús y que los discípulos, los apóstoles admiraban, era esa intimidad, esa relación que Jesús tenía con el Padre. Él siempre buscaba el momento para estar a solas con su Padre y recibir del Padre las instrucciones para su vida, para lo que él tenía que hacer. Pero más que eso era esa dependencia que él tenía con su Padre. De esa misma manera nosotros debemos vivir. Ahora, ¿cómo vivimos como Jesús vivió? Pues para vivir como Jesús vivió debemos pensar como Él pensó, porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que pensamos. Lo que pensamos determinará nuestra manera de vivir. Si cambiamos nuestra manera de pensar, también cambiaremos nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Entonces, si pensamos como Él pensó, vamos a tener lo que 1 Corintios 2:16 dice, tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo no es otra cosa que pensar como Jesús piensa, pensar como Jesús pensó. Entonces yo debo alimentar mis pensamientos con los pensamientos de Dios. Ahora, ¿cómo alimento mis pensamientos? Pues con lo que veo, con lo que oigo, ¿sí? También con lo que experimento. Ahí voy alimentando mis pensamientos. Ahora, la pregunta es, ¿lo que veo, lo que oigo, las experiencias que voy teniendo, tienen que ver con los pensamientos de Dios para mi vida? ¿Con los propósitos de Dios? ¿Cómo sé eso? ¿Cómo conozco los pensamientos de Dios? ¿Cómo conozco los pensamientos de Jesús? Pues por medio de su palabra. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón de Dios habló. Él lo que ha dicho es lo que hay en su corazón, en sus pensamientos.
Entonces, en la medida que conocemos su palabra, conocemos lo que Él piensa. Y vamos alimentando nuestros pensamientos con sus pensamientos. Y eso es tener la mente de Cristo. Y de esa manera nosotros vamos a vivir como Él vivió cada día más. Y Jesús vivió de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y si nosotros seguimos su ejemplo, pues vamos a vivir de esa manera, de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque por supuesto la vida no es fácil, no es sencilla, pero con Él tenemos esperanza, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, qué bueno conocer los pensamientos de Dios. Por ejemplo, ¿qué piensa Dios de mí? Pues en el Salmo 139 dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son más numerosos que la arena del mar. ¡Wow! Impresionante. Más numerosos que la arena del mar. Dice que son más maravillosos que cualquier otra cosa los pensamientos de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que Jesús dice acerca de mí? Sí, yo creo que si los jóvenes conocieran los pensamientos de Dios acerca de ellos, creo que no sufrirían tanto con su identidad. De hecho, estamos en una generación que carece mucho de identidad. Creo que es la generación en la historia de la humanidad que más carece de identidad. Y es porque no conocen los pensamientos de Dios para sus vidas. Los pensamientos de Dios para ellos son de bien, son de bienestar y no de calamidad, son de amor, de propósito. ¿Qué dice Jesús acerca de ellos? ¿Qué dice Jesús acerca de nosotros, acerca de mí? Pues hay mucho que Jesús ha dicho que sale de su corazón, pero un ejemplo de eso es lo que Juan 15:15 dice, que somos sus amigos. Dice que Él ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos, porque el siervo no conoce los asuntos de su Señor. Un amo, un señor no le abre su corazón a un siervo, sino a un amigo. Y Jesús nos llama amigo y quiere que tengamos esa relación de amigos. De hecho, la palabra amigos o amigo en el latín es amicus. Amicus, y amicus es una palabra compuesta que se deriva de aminis y custus. Aminis es alma y custus es custodia. O sea que un amigo es aquel que custodia o guarda el corazón de otro. Un verdadero amigo guarda el corazón de su amigo. Y Jesús guarda nuestro corazón. Siempre lo ha querido hacer y siempre lo ha hecho. De hecho, los mandamientos de Dios son para guardar nuestro corazón. Son límites que nos protegen, que guardan nuestra alma. Ahora, si nosotros somos amigos de Dios, si tenemos una relación con Él, pues también debemos guardar o procurar guardar el corazón de Dios, del Espíritu de Dios. No entristecerlo con nuestra manera de vivir. Debemos guardar el corazón de Dios. De la misma manera, si tenemos amigos a nivel humano, ¿sí? En nuestras relaciones personales, debemos guardar el corazón de los demás, el corazón de nuestros amigos. Entonces, si somos amigos de Dios, vamos a guardar el corazón de Dios para que Él no se entristezca, sino más bien tenga gozo con nuestra manera de vivir. Ahora, yo no puedo guardar el corazón de otro si no guardo mi propio corazón. No puedo dar de lo que no tengo. Y la Biblia en Proverbios 4:23 me dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, o porque de él determina el rumbo de tu vida. Las decisiones que vamos a tomar estarán determinadas de cuánto y cómo guardo yo mi corazón, o para quién lo guardo. Y debemos guardarlo para Dios, porque Dios ha reservado todo para nosotros. Él es nuestro amigo, Él es nuestro Padre, y Él quiere que tengamos una relación íntima con Él. Y si tenemos esa relación de intimidad y cada día somos intencionales en acercarnos a Él en oración, en esa conexión de espíritu a espíritu, de leer su palabra, de conocer lo que Él piensa, lo que Él anhela, lo que Él desea, sus planes, sus propósitos,
pues entonces vamos a desarrollar la adoración que Él busca. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa adoración que determinará nuestra rendición a Él, nuestra obediencia, nuestra sumisión, nuestra humildad delante de Él, reconocer quién es Él y reconocer quiénes somos nosotros, necesitados absolutamente de Él. Él no nos necesita, Él es Dios, pero Él nos ama y nos desea. De la misma manera deberíamos desearle a Él y amarle a Él. Entonces, en la intimidad desarrollamos adoración. Y espero que esta palabra pueda ser sembrada en sus corazones y pueda dar muchos frutos que glorifiquen al Padre. Y permítanme tomarme unos 2 minuticos para escuchar esta canción, pero que más que una canción sea como una expresión del anhelo de mi corazón, como una oración cantada a Dios, del que quiero pasar tiempo con Él, que no quiero que el día pase sin tener un espacio para tener esa comunión y esa intimidad con Él. Todos los días, en cualquier lugar donde me encuentre, desear tener ese contacto con Él, esa conexión genuina con Él. Esta canción es de Marcos Brunet y dice: quiero pasar tiempo contigo. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos. Díselo a Jesús. Jesús, imprescindible eres tú. Dile: quiero pasar, vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nadie me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote, amándote. Oh Señor, que deseemos, Señor, con todo nuestro corazón amarte, pasar tiempo contigo, desear intimar contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, pon ese querer como el hacer en nuestro corazón para buscarte, para intimar contigo, para desarrollar esa adoración que tú deseas, Señor. Más que una canción, es una vida en rendición a ti, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios. Gracias. Necesitamos de tu gracia, Señor, y de tu favor para poder vivir de esa manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia de Medellín. Amada iglesia, que tengan un feliz día y que tengan una feliz Navidad. Un gran abrazo. Dios les bendiga. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. 2023. Soy íntimo. La Fundación Lluvia de Primavera de la ICCC Conquistadores te invita a participar de la campaña Juntos por la Educación.
Súmate con tu donativo, ayudaremos a quien más lo necesita. Para que no les falten útiles escolares, y no tengan que preocuparse. Pues ayúdanos a cambiar las probabilidades. Haz tu donación desde el 4 de diciembre hasta el 15 de enero a la cuenta local de la Iglesia de Bancolombia o Ave Villas. Puedes donar uno o más kits de 15,000 o 25,000 pesos. El 100% de tus donaciones llegará a niños que apadrinaremos a través de la Fundación Lluvia de Primavera. Juntos podemos bendecir a más. Jueves 29 de diciembre. Haremos esto. Yo te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por todo lo que has hecho, te doy gracias, pues nadie más me ha amado como tú. Ay, como tú. Oye, Jesús, gracias por todo lo que has hecho, porque palpita mi pecho, sobre mi cabeza un techo, camino estrecho, pero confío en tu palabra y la piedra en el camino desecho. Eres tú mi guía, mi salida, medicina para mis heridas, esperanza para el que confía, viva agradecido. Alabando y agradeciendo. No te pierdas estas 2 noches súper especiales. No llegues solo, inspira a otros a vivirlo. Por todo lo que has hecho te doy gracias, pues nadie más me ha amado como tú, ay como tú. Celebremos desde casa con 2 servicios virtuales. Domingo 25 de diciembre y domingo 1 de enero a las 11 de la mañana. 2 servicios virtuales con 2 invitados súper especiales. Conéctate por nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal, Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular allá en Medellín? Escuché que ustedes, los servidores, se van a estar reuniendo durante el año 2023 para leer este libro, El Ministerio del Remolcador. Qué privilegio que ustedes tienen. Y bueno, en este caso, pues quiero animarlos a leer este libro y no solo leerlo así rápidamente. Hay un montón de citas bíblicas que vale la pena revisarlas, meditar en ellas, estudiarlas y ver cómo esas citas se aplican a su vida, a la vida de cada uno de nosotros personalmente, porque ¿de qué sirve si no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas? Este libro, El Ministerio del Remolcador, comenzó a tener mucha validez en mi vida porque entendí Efesios 4, que Dios le da a la iglesia ciertos ministerios, como son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de que entrenen a toda la iglesia para la obra del ministerio. Eso significa que toda la obra o que toda la iglesia tiene que estar involucrada en el ministerio, pero para poder hacer eso hay que entrenarla. La iglesia no es una iglesia donde hay un par de personas selectas, especiales, que van a hacer todo el trabajo, todo lo contrario. En el Nuevo Testamento entendemos que todos nosotros, toda la iglesia, está llamada a ser sacerdocio santo, un equipo que está llevando adelante los planes de Dios en esta vida y en este mundo. Todos estamos llamados a servir, y no solamente en las 4 paredes que llamamos iglesia, porque la iglesia somos nosotros, usted y yo. Somos iglesia, todos debemos estar en movimiento para hacer cumplir lo que Dios dice o nos
llama a ser en Mateo 28, 18 al 20, a ser discípulos en todas las naciones. Y eso significa que debemos hacer discípulos en el trabajo, compartir el evangelio allí. Debemos invertir en personas, porque esos son los tesoros para Dios. La gente es lo importante para Dios. Es interesante que Jesús no construyó algún templo. Él era el templo. Y Él salía donde estaba la gente, porque la gente era lo importante. Y allí le llevaba el mensaje del reino de Dios. Allí sanaba enfermos, allí echaba fuera demonios. Y mire, todos nosotros llamados a ser las manos extendidas de Dios, allá donde Él nos ha colocado. Servir a Dios, ser remolcadores, gente que saca a gente de los parqueaderos, en otras palabras, de donde están estacionados, a veces hasta mal estacionados, porque sus vidas son un desastre. Y poder ayudarles a que se conecten con Dios, usted puede hacer mucho en esa dirección. Así que los invito, lean el libro y asistan a todas esas reuniones, dialoguen, pero más que solamente tener un tiempo lindo, es importante que veamos qué lecciones aprendo yo para mi vida y cómo las voy a aplicar, porque hoy necesitamos a toda una iglesia en el campo del trabajo, en el campo de batalla. Hay una cosecha por recoger y usted puede ser parte del cumplimiento de la visión de Dios. Dios les bendiga y espero escuchar de ustedes y cómo les va estudiando este libro, El Ministerio del Remolcador. Y escríbanme cómo Dios los tocó a leer y estudiar esto en sus vidas. Señor, tú das semilla al que siembra, y sobreabundantemente cosechará. Cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza, ni por necesidad, sino que debemos darlo con alegría. Dios abre las ventanas de los cielos, y derrama bendición hasta que sobreabunde. Honra al Señor con tus bienes, y con las primicias de tus cosechas, y Él bendecirá a tu familia. La ofrenda que Dios provee, nos lleva a un nivel superior de adoración. Gracias a todos los que bendicen esta hermosa familia de la fe. Únete y expresemos juntos nuestra adoración a Dios. Puedes realizar tus aportes a la cuenta de Bancolombia o Ave Villas. Dios bendiga el fruto de tu trabajo.